sí. Bueno, doy la bienvenida oficial, Ana, que ahora sí le di a grabar. Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos van a estar viendo tanto en directo como luego en diferido, a Directos con Alma, que es un programa muy especial que tengo en mente ya hace un tiempo y que me decidí a lanzarlo ahora, en el que voy a estar trayendo invitadas de lujo, y hoy para su estreno nos acompaña Ana Isabel Fraga, y para mí es un placer, Ana, que estés acá con nosotros. A lo largo de este ciclo de entrevistas y de charlas en directo o tertulias, vamos a ir modificando, cambiando un poquito el formato para, bueno, para hacerlo un poquito entretenido y que no sea siempre, siempre igual. Nos van a estar acompañando diferentes profesionales que se dedican al ámbito de la crianza, la educación emocional, ¿sí? Para poder aportar tanto a las familias como a profesionales que trabajan con niños o con familias, diferentes perspectivas y diferentes herramientas, siempre vinculadas con la educación respetuosa, ¿sí? Así que en esta ocasión tenemos a Ana Isabel Fraga, que nos está acompañando. Bienvenida, Ana, y me gustaría que te presentes. Estoy segura que te conocen todos, pero me gustaría que te presentes por si nos ve alguien que no te conoce. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí, de que me hayas invitado y de ser la primera invitada, ¿no? Inaugurando aquí tu espacio. Encantada. Bueno, pues yo soy Ana Isabel Fraga y me dedico a la educación emocional, sobre todo enfocada a niños de carácter, a niños muy intensos, a niños muy sensibles. A lo largo de toda mi trayectoria he ido modificando un poco hacia dónde me dirigía y he acabado en este segmento de la educación, ¿no? Con estos niños, porque yo tengo dos niños así, especialmente el pequeño, y bueno, pues he tenido que aprender mucho, ¿no? Entonces, sumado a todos los conocimientos que he ido adquiriendo y que me he preocupado en adquirir también por mis propios hijos, bueno, pues sumado mi experiencia a todo esto, bueno, pues es ahí donde he hecho mi huequito y mi amalgama, ¿no? Ahí donde quiero ayudar a familias que, como yo, son familias que yo llamo intensas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, yo te sigo ya hace mucho tiempo y sabía, ¿no? Que parte de tu corazón te llevó y tu profesión te llevó por este lado, porque vivís en tu casa con tus niños la intensidad emocional de estos chicos. Y por ello es que el tema que nos convoca hoy y que por el que te estás de invitada de honor de este primer programa, tiene que ver con hablar un poquito de emociones y de niños de carácter, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto de niños de carácter? Bueno, es una forma personal de llamar a estos niños que tienen un carácter fuerte, que son muy intensos, es decir, que, bueno, pues que, digamos, su manifestación emocional suele ser potente y poderosa, ¿no? Y que además suelen ser muy sensibles. Entonces, hacemos un cóctel en el que, bueno, pues muchos padres, muchas familias se sienten muy perdidas, porque lo que les vale a otras familias, a ellos no les vale, ¿no? Bueno, yo digo que estos niños son unos maestros, pero maestros increíbles, porque te hacen indagar, te hacen investigar, te hacen buscar, te hacen ver mucho más allá, ¿no? En la educación respetuosa siempre es ver más allá, ¿verdad? O sea, siempre es entender el porqué y siempre es, bueno, pues utilizar herramientas respetuosas, ¿no? Pero con los niños de carácter intensos, muy sensibles, aún tenemos que ir más allá, aún tenemos que trabajar mucho más el tema del temperamento, de ver los porqués de la conducta, porque necesitan eso de nosotros, ¿no? Y lo que normalmente obtienen o han obtenido hasta ahora son reproches, que lleguen a sentirse mal por ser como son, ¿no? Y bueno, pues quiero sacar todo esto Ya, de ya. delante, ¿no? Es como que vivimos en un mundo, ahora estamos como en una especie de transición, ¿no? Pero la dimensión emocional de las personas ha estado casi que históricamente relegada y en un segundo plano, porque siempre se ha priorizado todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ¿no? Como con esta parte que tiene que ver más con el aprendizaje académico, con llegar a ser alguien, esta diferenciación que se hace entre razón y emoción, cuando en realidad, o sea, somos seres integrales, no están separados, ¿no? Entonces, claro, a ver cuál es tu experiencia, lo que veo es que en un mundo en el que sí estamos empezando a hablar un poco más de educación emocional, todavía hace
falta muchísimo trabajo y muchísima sensibilización, porque el entorno no suele entender muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a estas familias? Supongamos que las mamás o los papás sí empiezan a indagar porque tienen que empezar a buscar soluciones a las situaciones que viven, pero muchas veces el entorno, la familia extensa u otros amigos o distintos vínculos están ahí con una mirada que puede ser como un poco más de juicio. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, de hecho, en el curso que yo hago de niños, educar a niños y niñas de carácter desde otra perspectiva, una de las cosas de las que hablamos es esta, porque cuando tú vives en una familia intensa, no es solo la intensidad de tu hijo y cómo gestionarla, sino que tienes que gestionar a todo tu entorno con críticas, miradas, consejos no pedidos, y generalmente lo solemos pasar bastante mal, ¿no? Hay mucha incomprensión en el entorno, llegas a aislarte incluso, y después hay otro problema más que trabajamos también en el curso, que es contigo. Es decir, tenemos una triple mirada ahí. Primero con los niños, después con tu propia intensidad, con tu gestión de todo eso y con el entorno. Porque claro, es que tú llegas a sentirte culpable, frustrada, enfadada, agotada, porque es una crianza muy intensa también, ¿no? O sea, todo se convierte en intenso. Entonces, ese trabajo personal es fundamental. Para mí es fundamental en toda la educación de cualquier familia, ¿vale? Es decir, todo tiene que partir de nosotros. Nosotros no podemos enseñar algo que no hemos cultivado nosotros. No podemos enseñar a que el niño maneje su enfado si nosotros no lo manejamos, ¿no? Entonces, todo parte de ahí, pero cuando hablamos de una familia intensa, aún más, porque tu calma y tu paciencia son una base muy importante para poder manejar todas las situaciones del día a día. Y no es nada fácil, nada Ya. fácil. Ya, eso ahora que lo decías, ¿no? El tema de la calma y la paciencia, que a veces es como, a mí siempre me llama la atención cuando dicen, bueno, cuando veas un león o te encuentres con un animal salvaje, hay que mantener la calma para que no se entere y que no te ataque y que no pase nada. Como si fuese algo que te puedan decir, hay que mantener la calma y ya está, ¿no? Es como un trabajo muy profundo que hay que hacer para mantener la calma. No se trata del titular, ¿no? ¿Cómo abordas eso con las familias? ¿Cómo lo trabajas el tema de la calma? Bueno, es un entrenamiento. Yo siempre les digo, esto es como un gimnasio, o sea, no basta con pensar, no, tengo que tener calma. El primer paso es entender, ¿no? Entender siempre cómo funciona el cerebro, ¿no? Y cómo nos ponemos, cuando estamos en esos niveles de estrés, cómo nos ponemos en modo supervivencia, ¿no? Y cómo nuestro cerebro, pues, hace lo que hace en modo supervivencia, que es atacar, huir o quedarse paralizado. Entonces, ninguna de las tres nos vale, ¿no? Ya, Y aquí es donde viene el cultivo de la inteligencia emocional. Entonces, primero es entender y después es ir practicando nuevas reacciones, ¿no? Pensadas con anterioridad cuando estoy tranquila, ¿no? Planeadas de alguna forma y después las entreno en el momento. Entonces, poco a poco voy consiguiéndolo, pero esto no es una máquina ni es lo logro ya porque lo entendí. No, no. claro. Incluso cuando ya lo has hecho muchas veces y te ha salido bastante bien, pues la vas a pifiar a veces porque como les digo yo, si te sale bien más de la mitad de las veces, un 70% de las veces estás haciendo un buen trabajo, ¿vale? Claro, No podemos pedirnos la perfección, ¿no? claro, Más bueno, cuando a lo mejor hablamos de familias, pues que a las 8 de la noche llevan la quinta rabieta y 3 peleas entre los hermanos y no soporto este jersey porque tiene una costura y quítamelo y un montón de cosas que a veces tenemos por las que tenemos que pasar las familias intensas y es muy complicado. claro. Ahora que nombrabas el tema de la perfección, yo hace tiempo que vengo trabajando en derribar esta idea falsa de no solo de la perfección de los niños, sino de la perfección de los padres, que les carga con una mochila pesadísima, más allá de todo lo que tienen que gestionar en su vida cotidiana del día a día. De hecho, creo que trabajaré por los próximos años intentando derribar esta perfección, porque estoy muy cansada por ejemplo, de todo lo que se vende hoy en día en relación a familias perfectas, ¿no? Que ves a las mamás preciosas en vacaciones, en viajes, en yates, en playas, que las ves y decís, pero por favor, pero lo que me parece triste es que ellos
se enriquecen en base a esto, ¿no? Se enriquecen, a ver, no sé qué riqueza generan, pero me refiero a que generan un negocio en base a una imagen que no es realista y lo que hacen es conectar muchas veces a las familias con ese sentimiento de fracaso y de frustración porque es un modelo que nunca vamos a llegar a alcanzar. ¿Por qué? Porque esa foto que estamos viendo es posada. Sencillamente, no es una foto real. Entonces, bueno, veo que vamos como por esa misma línea, ¿no? De intentar que las familias se despeguen de esta idea de la perfección, ya sea hacia los niños o hacia ellos mismos, ¿no? Ana, y Para mí la sí, perfección es una bandera, Andrea, o sea, es una bandera que siempre llevo, o sea, el luchar contra la perfección, porque yo siempre digo en todos mis cursos, en todas mis charlas, es raro que nos salga el decir, yo os estoy dando esta charla o yo estoy aquí hablándoos de todo esto y yo no soy perfecta. Yo no soy perfecta, lo hago lo mejor que sé, lo mejor que puedo y trato de que sea más de la mitad de las veces. Ojalá muchas veces llego al 70%, pero yo no lo hago perfecto. Yo claro. suelo sacarme fotos, pues no, sin maquillar o si suelo hablar de una forma. ¿Por qué? Porque quiero transmitir que no necesitamos ser perfectos. De hecho, solamente intentarlo ya es un problema en la educación, porque estamos, como tú muy bien decías, cargándoles con una mochila absolutamente enorme, absolutamente enorme. Eso no es posible. Siempre que en un curso digo, si lo haces bien más de la mitad de las veces, estás haciendo un buen trabajo. Si lo haces un 70% de las veces, estás haciendo un trabajo estupendo. Todo el mundo hace así. Claro, te entiendo No, porque me pasa igual, sí, sí. claro, y yo creo que nos pasa a todas, ¿no? Y lo cierto es que además cuando trabajas en la educación, no sé si a ti te pasará, Andrea, pero cuando trabajas en la educación y tú metes la pata, al principio dices tú, bueno, qué horror, ¿no? O sea, yo me dedico a esto, estoy haciéndolo mal, esto no lo he hecho lo suficientemente bien y te fustigas, te haces daño y dices tú, ¿quién soy yo para hablar de educación, ¿no? Entonces, si yo siempre no lo hago bien, esto para mí ha sido una lección brutal, pero de estas lecciones que te dan una bofetada en la cara, pero grande, ¿no? Que de alguna forma, metafóricamente, te tiran al suelo, ¿no? Mm, Y entendí que la vida es aprender. Por ujú. mucho que yo sepa, siento que no sé suficiente, ¿no? Y muchas veces, eh, pues en mi casa digo, ¿esto cómo lo puedo resolver? No tengo una herramienta, voy a buscarla. Exacto. Entonces, es un camino. Es un camino. La familia, yo digo, la familia para mí es un lugar para amar, es un lugar para crecer y es un Ujú, lugar para compartir. No es un lugar para tratar de ser perfectos. ujú, Además, que nadie nos enseña a ser padres, ¿no? Entonces, ujú. hacemos lo que podemos y lo que vamos aprendiendo. Totalmente, y además en esto que estás contando yo lo conecto con humanizar las diferentes profesiones a los diferentes profesionales que nos dedicamos a ayudar a otros. En mi caso, yo como psicóloga, si bien no voy contando mis problemas por la vida, pero muestro que soy una persona que no tengo la vida resuelta, no por tener una profesión determinada, es que uno dice, bueno, no tengo nada que me aqueje, nada que me preocupe, todo lo gestiono bien, no, somos humanos y como humanos nos pasan cosas y a veces las gestionamos mejor, a veces peor, pero lo importante es buscar como aquellas estrategias que nos ayuden, ¿no? Es como eso, pero es muchas veces en esto que decías, ¿no? ¿Cómo yo, si en casa después voy y tengo X problemas con mis hijos, cómo voy a venir a dar cátedra? Es que no se trata de dar cátedra, Efectivamente. se trata de estar desde otro lugar y desde acompañar y seguro que ayudamos a muchas personas, pero luego la vida es la vida y somos todos humanos. Bueno, Ana, ¿cómo podríamos ayudar o cuáles son aquellas situaciones más cotidianas que te encontrás en relación a los niños con alta sensibilidad o con esta intensidad? ¿Cómo los podríamos identificar? Si nos está escuchando alguna madre que dice, bueno, no sé si mi niño es, ¿no es? ¿Cómo? Bueno, Decías lo desde de las pequeños, etiquetas, decías como... tal y como yo describo a los niños de carácter, ¿vale? Bueno, es una amalgama de lo que decía al principio, ¿no? Desde pequeños van a mostrar eso, mucho carácter, ¿no? A lo mejor se frustran muy rápido. Yo recuerdo que mi hijo pequeño con 18 meses, cuando algo no le salía, se daba cabezazos contra el suelo. Ahí me veías a mí corriendo a sacarlo del suelo y lo ponía encima del sofá, digo, por lo menos en blando, ¿no? Ya. Entonces, se frustran muy rápido. Son muy intensos en sus emociones. Todos los niños son intensos, ¿no? Pero hasta un cierto punto es como que estos niños son
uno o dos o cinco pasos más allá, ¿no? Es como ¡boom! Tremendo, ¿no? Les afectan las cosas pues mucho más. Y pueden ser sensibles a nivel sensitivo, pues eso, las costuras, el calcetín, los olores, las texturas, los ruidos también, o sea, a nivel de estímulos externos, pero también a nivel emocional, ¿no? Que algo que quizás tú pases un poco desapercibido y creas que no, bueno, que no tiene importancia, a él le duele, ¿no? O que le pones una cara así un poco tal y le duele muchísimo, como si hubieras hecho algo tremendo, ¿no? Entonces son contestatarios también, no admiten la autoridad, no, quiero un porqué, quiero saber por qué tengo que hacer esto y quiero participar de esta decisión. Y esto desde pequeñitos, ¿no? O sea, y no, y te dicen no y es no, ¿no? O sea, es este tipo de, bueno, pues de niños que como adultos pensamos, mira, tiene las cosas clarísimas, sabe decir que no, fíjate qué sensible, qué empático. O sea, hay muchas características de ellos que pedimos en los adultos, pero que en los niños desafortunadamente tratamos de aplastar, y lo digo así, tratamos de aplastar, porque claro, es muy incómodo tener un niño contestatario, es muy incómodo Exacto. que le diga a la profesora, lo siento, pero eso no lo voy a hacer, no me parece justo. Ya. ¿No? ¿No? Mi hijo mayor un día le dijeron, vente para jefatura, cuando estaba en el instituto, y él dijo, yo no he hecho nada, no voy a ir. Y no fue, Ya. y no fue. Entonces, claro, luego te llaman a ti a ver, este niño no es obediente, claro. Ya. Este niño no es obediente. Yo no creo que los niños tengan que ser obedientes, pero es que mis hijos no lo harían ni aunque yo quisiera. Ya, 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 ya. Es que la obediencia es otro gran... Sí, es como para No, hablar de ello bastante. tendríamos que tener un directo solo para hablar de este tema de la obediencia, que es como, es terrible el tema de cómo queremos que los niños y los adolescentes estén educados en la obediencia, que no nos molesten, que hagan todo lo que queremos, Claro. pero Entonces, por nuestros suerte... niños intensos son muy molestos en ese sentido, ¿no? No le gustan a la sociedad porque molestan mucho, o sea, no están quietos porque suelen ser muy inquietos, te dicen que no, si te tienen que decir que no y se acabó, o sea, y le da igual que seas quien seas, no importa, Sí, ¿no? sí. Son muy sensibles, entonces si se hacen una pupina o cualquier cosa, lloran como si los hubieran matado, ¿no? Y siempre está el que le dice, anda, exagerado, no hagas... Eh, Ya. es como que les cuesta encajar y es difícil para las familias. Ya, ya. Ana, mira, veo que por ahí atrás tenés a los cuentos Iceberg, que yo los tengo por aquí también. Yo te conocí a través de tus cuentos al principio, porque, bueno, dentro de Disciplina Positiva trabajamos muchos con tus cuentos. Bueno, de hecho, los cuentos Iceberg están, ¿no?, pensados en relación a la disciplina positiva. Contanos un poquito esa beta tuya de escritora, de cuentos infantiles y juveniles. Bueno, es algo que viene conmigo de siempre, porque yo escribí mi primer cuento cuando tenía 4 años. Era una versión del Patito Feo, ¿eh? Desde pequeña las letras, yo recuerdo, tengo recuerdos de ser muy pequeña porque yo aprendí a leer con 2 años, mi hermana me enseñó a leer aprendí a hablar y a leer al mismo tiempo, ¿no? Y tengo recuerdos de ver letras por la calle y tener ansia de leer, ¿no? O sea, era como, no sé, es algo que viene conmigo, ¿no? Entonces siempre he escrito, siempre, aunque fueran diarios, aunque fueran cuentos a mi forma y demás, ¿no? Y bueno, pues empecé a escribir, escribí algunos libros, escribí Emociones con cuento, mi primer cuento, y a partir de ahí, bueno, pues todo siguió. Cuentos Iceberg es una propuesta que me hicieron Gina Graham y Gigi Núñez, que son, bueno, pues fueron mis mentoras en disciplina positiva, ¿no? Fueron las que me formaron en disciplina positiva y como sabían que yo había escrito un cuento, digo, oye, ¿y por qué no escribes? Nunca olvidaré aquella noche, ¿no? Estábamos en Madrid compartiendo alojamiento, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿y por qué no escribes unos cuentos sobre las metas erradas? Yo creo que esto ayudaría a los papás y a los niños a entenderlas mejor y tal. Y bueno, pues yo me marché al día siguiente para Asturias, ¿no? Ya había terminado el curso o a los 2 días, no recuerdo. Y bueno, simplemente llegué a casa y me puse en un par de semanas los hice, ¿no? Y bueno, pues siempre me han dado muchas alegrías, ¿no? Han ayudado muchísimo en clases para padres de disciplina positiva porque es mucho más sencillo aprender. De hecho, yo ahora Claro. voy a lanzar un curso online sobre esto que lo he utilizado presencial con profesores, con padres y se entiende mucho, mucho mejor.
las metas cerradas así que en una tabla fría con datos, ¿no? O claro, sea, la historia, te queda el hilo y es otra cosa, ¿no? claro. Y bueno, pues Para... ahora lo bueno, perdona, No, lo no, no, bueno, no, no, perdón tú. lo bueno es que está ahora mismo cumpliendo una función que me hace sentir muy feliz, y es que está dentro de una guía de disciplina positiva y educación socioemocional para todos los docentes de Perú, promocionada por UNICEF ¡Wow! sí, y por el Ministerio de Educación peruano. Y a los que, bueno, mi editor y yo hemos cedido los derechos para esa guía, o sea, es completamente desinteresado, o sí es interesado en ayudar, ¿no? Claro, claro. Pero es Y eso, sin interés económico, te referís a eso. eso me hace muy, pero muy feliz, la verdad. Sé que va a llegar a todos los colegios de Perú, Qué a todos impresionante, los Ana, colegios. enhorabuena. Sí, sí, estoy muy contenta por eso. Es un propósito de vida cumplido, ¿no? El poder ayudar a cuantos más niños mejor, y Claro, seguir a ver a cuántos más claro. podemos ayudar. Para las familias que nos están escuchando y que no sepan, que Ana mencionaba el tema de las metas cerradas, es la perspectiva desde la que se trabaja en disciplina positiva, ¿no? Que se intenta ver en cuál de las metas equivocadas ha caído un niño para, por ejemplo, o tener la atención de sus padres, o las luchas de poder en las que caemos, o también podemos tener una meta equivocada de venganza, pero bueno, eso requiere como un trabajo de análisis y profundidad, pero bueno, lo quería mencionar por si había alguien equivocado, equivocado no, había alguien que no conocía el término de las metas equivocadas, así un poquito de oído, pero es algo que se trabaja con más profundidad en los talleres de disciplina positiva. Ana, ya que estamos hablando, cuéntanos del curso que vas a sacar sobre los cuentos iceberg. Bueno, pues estaba hace un momento bueno, creando un poco para transformarlo en online, porque lo tenía presencial. Y bueno, lo que hacemos es en la primera clase entender los porqués, muchos otros porqués, ¿no?, que hay, trabajar con ellos un poco el desarrollo cerebral o la falta de habilidades, de capacidades, el temperamento, en fin, una serie de cosas. Trabajamos sobre ello y después empezamos con las metas cerradas, un cuento en cada clase que vamos a analizar, y bueno, vamos a aportar herramientas para trabajar cada una de las metas equivocadas, ¿no? Vamos a hacerlo ahí con mimo, despacito, cuento a cuento, ¿no? Que online es más fácil esto, ¿no? Porque, bueno, normalmente esto se hace en un curso de 4 horas y media, más o menos, si lo hago presencial, ¿no? Porque, bueno, es más difícil a lo mejor ir cada vez. Entonces vamos a hacerlo así, online, en directo, que ahora con todas las restricciones que hay, bueno, pues es la mejor forma de hacer los cursos, Sí, participando y, bueno, pues en una plataforma como Zoom. Y bueno, pues ahí vamos a estar trabajando los cuentos, ¿no? Porque a mí me gusta mucho trabajar en base a los cuentos. Tengo otro claro. curso de emociones que ahora mismo estoy en él, ya está cerrado, y en él trabajamos cada cuento de las emociones, ¿no? Trabajamos 4 emociones y trabajamos pensamientos y trabajamos, bueno, pues un montón de cositas para... Está buenísimo y me encanta que hagas estos cursos porque además, como hay tanta información a veces en relación a las emociones y eso, ¿no? Hay como un bombardeo muchas veces y las familias necesitan guía para abordar todo esto, entonces me encanta. Estaba mirando acá, no es que te estés atendiendo en el móvil por si había alguna pregunta, de momento no, hay gente que nos está saludando, pero recuerdo que nos habían hecho llegar alguna pregunta, así que si te parece las contestamos. A ver, ¿tú las tenés ahí apuntadas o te las Sí, digo? sí, Vale, sí. a Nos ver. han preguntado sobre la frustración en niños intensos. Bueno, como dije antes, es fácil. La frustración es una emoción bastante repetida cuando hablamos de niños intensos. Muchas veces tienen características como que, bueno, cuando están concentrados y les interrumpes, explotan, ¿vale? O sea, necesitamos ir muy poco a poco, a pasos. Por ejemplo, se frustran mucho cuando a lo mejor cuando hay cambios, entonces es importante ir dándoles pautas de, mira, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, para que se sientan más seguros, no se frustren. Por ejemplo, tenía aquí anotado también para que no se me olvide, cuidado con el estrés, no someterles a demasiado estrés, pero tenemos que verlo desde sus ojos, porque para nosotros a lo mejor no es estresante
venga, vamos a casa de la abuelita y vamos a estar allí un rato y venga, y bueno, con la abuela y el abuelo que le hacen sus carantoñas, no sé qué, y ahora vamos a ir a comprar al supermercado que está lleno de luces, lleno de cosas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es posible que se sobreestimulen con mucha más facilidad de lo que pensamos. Claro, Entonces, claro, esto puede dar lugar a una rabieta, pero porque está, ya no puede más, ¿no? Por ejemplo, tenemos que pactar con ellos los tiempos de las cosas, porque a veces necesitan mucho más tiempo, necesitan ir más despacio, entonces tenemos que intentar pactarlo, ¿no? Y en general, aunque bueno, cada niño es único, ¿vale? No quiero tampoco hacer una fotografía que sea ya, todos los niños son iguales, pero en general muchos suelen ser bastante introvertidos, entonces necesitan recuperarse con tiempo a solas. Entonces, si vienen del cole, atiborrarles a preguntas, por ejemplo, puede generar un momento muy intenso. ya, No permite que pare, porque la gente, a las personas con un temperamento introvertido, pues les satura a la gente, ¿no? Necesitan descansar de la gente, descansar de los estímulos, entonces permítele tiempo a solas, ¿no? Estas claro. serían unas cuantas pautas, decirle lo que sí puede hacer, darle opciones. Bueno, ahí hay Claro. una serie de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero sobre Evitamos todo, el interrogatorio, ¿no? ¿perdona? Evitamos ese interrogatorio que a veces hacemos con los niños, que ni bien los vemos les queremos preguntar todo lo que sucedió en el día, a Yo me cada tengo a veces momento. que hacer sangre en la lengua, o sea, ¿cómo? Porque me sale solo y muchas veces no puedo, ¿no? Entonces, cuando va la tercera pregunta, ¿y qué tal, hijo? ¿Y cómo fue hoy? Entonces, cuando va la tercera pregunta y ya veo que se le empieza a torcer el gesto, digo, Anita, cállate. Ya, Luego, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo no hacerles un montón de preguntas, ¿no? ya, Pues bueno, aquí lo primero que tenemos que ver siempre es el temperamento y a través, que es lo que trabajamos muchísimo en el curso de niños de carácter, ver cada factor del temperamento para poder entender y así poder actuar, ¿no? Si le claro, cuestan los cambios, el sentido del humor que tiene, bueno, todas estas cosas. claro. Vale, y teníamos, muchas gracias por responder a la pregunta de esta mamá que nos lo hacía llegar, y teníamos otra pregunta que tenía que ver como con la mirada de los demás, ¿no? En el caso, yo creo que es cómo hacer entender al papá, ¿no? De esta intensidad y esta hipersensibilidad, por lo que interpreto de la pregunta hay como una visión diferente, ¿no? En este caso de la mamá y del papá, pero también lo hacía extensivo al resto, ¿no? Cómo hacerles entender, cómo hacerle entender al resto del universo que tenemos un niño sensible, hipersensible y que, bueno, necesita otros tiempos y otro tipo de trato, pero no por nada malo, sino para tratarlo de acuerdo a como lo que necesita. Yo diría que, a ver, en cuanto al padre, o sea, no podemos cambiar. El único sitio donde tenemos potestad de cambio es en nosotros mismos. O sea, no hay potestad de cambio en otras personas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues puedes tratar de hacer las cosas tú de la forma en la que crees que hay que hacerlas y mostrarte un poco para que pueda ver, oye, pues esto va bien, oye, pues esto funciona, pues voy a intentarlo yo, ¿no? Puedes sugerir, ¿no? Oye, mira este libro, mira, pero muchas veces lo que obtienes es como, me pongo a la defensiva, ¿qué me estás queriendo decir? Que lo que pienso yo no es correcto, ¿no? Entonces, esta es un poco la pregunta del millón, ¿no? Para con el papá. O sea, esto es muy común que la mamá piense de una manera y el papá piense de la otra. Es difícil encontrar que los dos piensen igual, ¿no? Y en este tema de la sensibilidad y demás, bueno, pues poco a poco hay que ir mostrándoselo y un poco con lo que haces tú, un poco, bueno, pues haciéndole ver, ¿no? Pero mira, es que ves, pasó esto y entonces, pero con calma y despacito, ¿no? Es una Mm, situación complicada, mm. ¿vale? Eso, Ahora, con el resto del mundo, pues yo diría que si no es alguien que esté directamente implicado en la educación de tu hijo, como los profesores o demás, no lo intentes, de verdad. O sea, puedes decir algo, pero no te justifiques. Si tú dices, bueno, es que mi hijo pues tiene una alta sensibilidad y te miran así, déjalo, ¿vale? Porque te van a juzgar desde su mirada de la vida, desde sus conocimientos, entonces te van a juzgar desde otro planeta, no, o sea, las familias intensas sabemos lo que es vivir en una familia intensa y si no estás dentro, no lo entiendes. No lo entiendes. Desde fuera se ve que es un malcriado, que lo que necesitas es que le des una buena torta a tiempo o que lo que necesitas es que le castigues porque eres demasiado blanda. Este es el tipo de comentarios que nosotros tenemos, pero muy a menudo.
Y esto generalmente con personas cercanas a ti, porque una mamá del parque, por ejemplo, no se va a atrever a decírtelo. Simplemente a lo mejor lo que hace es alejarse, ¿no? Pero con las personas de confianza, y hablo de familiares o de buenos amigos, te van a soltar esto casi fijo, porque la confianza está ahí, entonces te lo van a decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues es bastante complicado. Ahora, profes y demás, pues sí. Yo precisamente esta semana he tenido una tutoría con la profesora de mi hijo. Mira, hay profesores que te miran como diciendo que me estás contando, y hay profesores que como me ha pasado esta semana, que lo entienden, que te piden ayuda, incluso de decir, oye, ¿y qué es lo que le va bien? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué cosas son las que a él le estresan o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí sí, pero tienes que encontrarte un caldo de cultivo. Intentar convencer a una persona que piensa que lo que estás diciendo son pamplinas, Ya. es un trabajo que no te corresponde y que te va a desgastar y no vas a conseguir mucho probablemente. Ya, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también en la pregunta que planteaban de cuando había esta discrepancia con el papá, también siempre invitar a las personas que pidan ayuda, que a veces trabajando esto con un profesional que se dedique a temas de educación familiar, de disciplina positiva, seamos nosotras o sea quien sea, a quien le pidas ayuda con tal de que te ayude, no importa si somos nosotras o quién, que es importante, ¿no? Cuando vemos que hay situaciones que nos desbordan y que a nivel educativo y de perspectiva de crianza hay mucha discrepancia, yo siempre recomiendo pedir apoyo profesional. ¿Por qué? Porque si bien la mamá y el papá, o la mamá y la mamá, depende de cómo, o el papá y papá, cómo se configure esa familia, si bien nunca va a ser idéntico lo que piense cada uno, cuanto más junto esté, ¿no? Cuanto más en la misma línea vayan, va a ser mucho mejor para ese niño, para esa niña. Y puede que eso no lo veas en este momento, pero probablemente en la adolescencia o más adelante sí que se ven los efectos de cuando hay muchísima discrepancia a nivel de crianza y educativo. Entonces, si alguna mamá o papá nos está viendo y está muy desbordado por estas discrepancias, que pidan apoyo porque hay excelentes profesionales siempre que les van a poder ayudar. Vale, Ana, ¿tú quieres contar algo más sobre este tema o algo que creas que te haya quedado en el tintero? Teníamos una pregunta más que yo había Ay, notado, se me sí, fue. Sí, que dila, era perdón. cómo gestionar un poco las salidas de tono. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo más importante para gestionar las salidas de tono de nuestros hijos o de nuestros alumnos, ¿vale? Es primero gestionar nuestras emociones. Tenemos que empezar por ahí, ¿vale? Por gestionar un poco pues la ira, ¿no? Cuando nos enfadamos o nuestra propia frustración, ¿no? Intentar no volcarla en ellos, sino que intentar gestionarla de una forma que sea buena para todos, ¿no? Y respetuosa, que no acabe con nada, ¿no? ¿Vale? Y la ira, pues es una emoción es complicada de manejar cuando está llegando a un nivel alto, porque te arrastra, ¿no? Entonces hay que, digamos, matarla cuando es pequeña, ¿no? Ya, Entonces ahí es cuando intentar identificar cómo te sientes cuando te estás empezando a cabrear, ¿no? Y respirar hondo o tomarte unos momentos, en fin, alejarte un poquito si puedes para volver un poco a tu centro, ¿no? A veces es muy complicado, pero bueno, hay que ir tratándolo, ¿no? Y entonces esto es importante. Y luego intentar actuar sobre las causas. ¿Por qué esa salida de tono? Tratar de entender por qué. ¿Es porque está muy estresado, porque no le hemos permitido el tiempo a solas? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces a partir de ahí intentar, bueno, bajar esos niveles para que no lleguemos ahí. Una vez en esas salidas de tono, pues vamos a ofrecerle un abrazo o relajarse, pero es importante que hablemos con el niño o con la niña antes y le digamos, oye, mira, cuando estés muy enfadado puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero esto no lo puedes hacer, ¿vale? No claro, puedes tirarte a tirar cosas por la casa, pero sí puedes darle golpes a un cojín o en este chisme de boxeo que te compré, o vete a tocar el piano, que por ejemplo es lo que hace mi hijo, se pone a porrear claro, las teclas del piano, o lo que sea, ¿no? claro, Entonces, un poco gestionar, entender y autogestionarse, ¿no? Ahí lo claro. resumí un poco. Claro, claro. Es como muy complejo, pero también transmitir el mensaje que es posible, que no quiere decir cuando empezamos a aprender algunas cosas que esas salidas de tono vayan a desaparecer. Quiere decir que las vamos a aprender a gestionar de forma distinta y que probablemente
se puedan ir reduciendo, pero no es que los niños nunca más vayan a tener salidas de tono, ¿no? Este mensaje es importante Además, yo porque, siempre les digo a las familias intensas, no penséis nunca jamás que vuestra casa va a ser una casa zen, nunca. claro, Porque claro. no va a ocurrir, o sea, estamos hablando de temperamento, estamos hablando de algo innato que viene con nosotros. Esto no quiere decir que no podamos influir positivamente, que no podamos lograr un montón de cosas, que aprendamos a manejarlo, pero una casa no va a ser una casa zen, no lo va a ser. Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Ana, estamos llegando al fin del programa. Te agradezco muchísimo que hayas participado y que que hayamos inaugurado juntas este programa. Si te apetece comentar algo más, es el momento. Bueno, capaz que de bueno, el taller lo comentaste, el que vas a lanzar ahora, pero si quieres, recuérdalo por si nos ve alguien y lo quieras comentar. Bueno, pues tengo talleres online sobre emociones, sobre niños de carácter y tengo otro sobre el miedo y este otro que voy a sacar sobre, bueno, pues el porqué del comportamiento, ¿no? Pero lo que me gustaría decir para finalizar esto es que es importante para nuestros niños intensos, sensibles y de carácter que aprendamos a mirar la vida con sus ojos para entenderles, para influir positivamente en ese temperamento que tiene partes muy positivas, aunque la sociedad solo señale las negativas, y que acompañándoles así lograremos que se conviertan en adultos felices, ¿no? O por lo menos no todo el tiempo felices como nadie, pero no reprochándose toda su vida quiénes son, sino que podrán sacar lo mejor de ellos. Entonces, por favor, aprendamos a mirar desde sus ojos y, aunque no nos salga siempre bien, aprendamos a no castigarnos a nosotros mismos y simplemente decir, vale, pero voy a seguir aprendiendo. Yo creo que ese sería la guinda de... Qué importante y qué lindo mensaje, ¿no? Para hacer llegar a las familias, porque muchas veces hay mucho desborde o mucha frustración y me parece que es muy importante que las familias tengan esto en cuenta. Bueno, antes de despedirnos, yo también quiero invitar a las familias. Hoy empieza un programa, Ana, te voy a contar, que me hace muchísima ilusión y que creo que voy a ayudar a muchas mamás, a las mamás que ya están inscritas, pero también va a estar abierto unas semanas más para quienes quieran entrar. Se llama mamushkas, ¿viste? Las muñequitas, esas que van acá en España creo que se le conoce como matrioshkas, pero en Uruguay, o por lo menos en mi familia, se le conoce con ese nombre. Y es un grupo online que vamos a estar trabajando, es un grupo vamos a trabajar a través de la psicoeducación y del acompañamiento emocional a estas mamás para que puedan gestionar las diversas situaciones que estamos viviendo hoy en día, para que aprendan herramientas de disciplina positiva, de educación emocional, y lo vamos a hacer como muy personalizado. Vamos a ir trabajando, es un grupito pequeño, el máximo de participantes va a ser 14, ¿sí? Y vamos a ir trabajando en todas aquellas situaciones que tengan que ir gestionando, y yo les voy a estar acompañando y el resto de mamás también le van a estar acompañando para aprender diferentes herramientas, enfoques e ir, bueno, sintiéndose más a gusto y más felices con cómo están llevando adelante su vida a nivel familiar. Y vamos a partir siempre del autocuidado, ¿no? Del autocuidado personal, porque esto, ¿no? Para poder cuidar a otros también tenemos que poder cuidarnos a nosotros, que siempre insisto que el autocuidado no es darse caprichos, el autocuidado es otra cosa y es un trabajo mucho más profundo, y lo vamos a estar haciendo en este programa. Así que invito, si a alguien le apetece, igual me pide información y hablamos. Y Ana, yo no me presenté, porque es probable que nos vea gente que te siga en tu Instagram que no me conoce, así que para finalizar el programa me voy a presentar. Soy Andrea Bechlian, yo soy psicóloga, soy educadora de disciplina positiva y tengo mi propio proyecto de trabajo. Hasta ahora trabajaba en un despacho en Ares, pero ahora me pasé totalmente a trabajar online para poder llegar a todas las personas, así que trabajo en forma online, acompañando a familias y a profesionales de la educación en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades parentales y educativas, y a los niños y adolescentes en desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Entonces, un poco para que me conozcan, que no me había presentado, que lo debería haber hecho al principio, pero lo tomo como oportunidad de aprendizaje, y para la próxima, al principio, no se me va a ir de la cabeza presentarme. No nos ha salido tan mal para ser la primera, ¿no, Andrea? Exacto, yo creo que cumplimos, ¿no? Que dentro de todo lo logramos.
Así que muchas gracias, Ana, por haber participado en este primer Directos con Alma. Vamos a despedirnos. Voy a dejar de transmitir en Facebook. A ver, voy a darle por aquí. Detener la transmisión en vivo. Adiós. Vale, vale, ya detuve. Voy a pausar, voy a ponerle detener la grabación.